Creo que platicamos sobre esto, ¿no, Andy? Creo que te conté esta historia. Esta historia me la platicó un señor que es productor de Modern Family en Hollywood. Es uno de los escritores de Modern Family, un tipo sumamente inteligente. Y él me contó esta historia sobre cómo la cultura árabe es la cultura más violenta del mundo y en gran parte está asociado al hecho de que ellos tienen el léxico más reducido del mundo. O sea, como su idioma tiene pocas palabras, ellos parten muy rápidamente a la violencia física, ¿no? Entonces, sí. O sea, la premisa es que si tú no tienes argumentos y herramientas para estructurar un punto de vista, sí. Pues partes de, oye, tienes razón, tengo razón, y de repente todos están gritando al Akbar, sí. Y sacan los sables y se empiezan a agarrar a madrazos porque no tienen no tienen herramientas para discutir. Sí. Y luego, obviamente, ¿no? Muy conspiracy theory, pero imagínate que conectas esto a George Orwell, en 1984, había un idioma legal permitido y un idioma prohibido que era solo el, ¿cómo se llama? ¿Power speech? ¿O no, es el... ¿True speech? No, pues es que hay diferentes cosas lo que hacen. Pero había un lenguaje... El doublespeak, sí. O sea, había un lenguaje específico que se llamaba doublespeak. El lenguaje del gobierno oficial. Exacto. Era doublespeak. Que era un lenguaje que no se permitía al pueblo, ¿no? Y aquí es donde hay algo que siempre me ha interesado mucho, que es esta idea del poder del lenguaje y de la subjetividad. Obviamente en el lenguaje, más allá que sí solo las palabras, sino la capacidad que tenemos nosotros de expresar el mundo en el que vivimos y entender el mundo en el que vivimos a través del lenguaje que usamos. Y esto está directamente conectado al background. O sea, si tú lees, pues aprendes más palabras, entiendes más conceptos, amplías tu léxico. Sí. Si viajas, conoces otras culturas, aprendes otros lenguajes, relacionas esos lenguajes a experiencias ¿cómo se dice? Fenomenológicas, que relacionas con la cultura, con la gente, con una vivencia, con una cadena significante, y pues tu léxico se está haciendo pues cada vez más amplio. Cada vez que usas una palabra te acuerdas de miles de diferentes contextos. Eso te permite también generar una empatía mayor con la persona con la que estás platicando, y es cada vez menos necesario que partas a la ignorancia, al pensamiento reductivo, a la violencia, a la agresión, que te puedas poner de una manera real en el papel del otro porque tienes una empatía real sobre las palabras que está usando el otro. Pero al mismo tiempo, si nosotros restringimos, y ni siquiera creo que sea un tema maquiavélico, a lo mejor es un tema de negligencia, porque imagínate que a través de la negligencia, y aquí pudiéramos argumentar el valor positivo o negativo de redes, y decir, oye, pues si la gente tiene acceso a contenido malo, a celebrities que están tontos, ¿no? Que no tienen cultura que esparcir, y lo que hacen es repetir estas mismas frases de microondas que los celebrities están repitiendo, y cantando estas canciones de reggaetón y de rap, y solo repitiendo y dándole eco a la cultura popular, pues esto se vuelve la cultura de las masas, y eso pues realmente pues no es suficiente para tener un buen debate. Porque ¿cómo partes al debate con una persona que su léxico viene inspirada del reggaetón y series de Netflix? Sí, o sea, es complicado. No hay manera de argumentar un lenguaje, no hay manera de argumentar una idea, estructurar un punto de vista complicado con palabras simples. Sí. Y en esa nota, o sea, volviendo a la comparación del mundo orwelliano de 1984 con nuestro mundo real, en el mundo de Orwell, que se imagina George Orwell, ellos cada año lanzan un diccionario con menos palabras, ¿ok? Entonces, o sea, sistemático. El personaje principal se da cuenta que como el diccionario se va haciendo más chico, ¿ok? Lo que no es nuestro caso en el planeta Tierra, en 2019. Nuestro diccionario se está haciendo más grande. Bueno. El problema es que, de cierta forma, las burbujas que se están creando... Sí, los echo chambers. Hacen que las personas dejen de... Te pregunto, ¿cuál es la última vez que compraste un diccionario? Porque una cosa es tener Google. O sea, está Google ahí, pero no tener la capacidad de entender toda la variabilidad. O sea, si compraras un diccionario tendrías algo tangible. Está de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Google, haz de cuenta que hace una curaduría para la persona, le asigna solamente el diccionario que la persona tiene capacidad de imaginarse. No le abre, o sea, en el search, en el cuadrito de búsqueda de Google, o en cualquier cuadrito de búsqueda, lo único que puedes escribir ahí es lo que se te puede ocurrir. Esa es la limitante. Entonces, Google no te va a dar conocimiento adicional de cierta manera. Al que estás buscando, está de cierta manera limitado ahí para las imaginaciones. Entonces, ese argumento tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones. Pero las personas que solamente se dedican a un tipo de contenido, que bueno, ni siquiera hablar de libros, ¿no? Ya se atrapan en una espiral y solamente las recomendaciones que les van a hacer, o sea, el algoritmo, de los algoritmos más valiosos del mundo, es el algoritmo de YouTube. Sí. Hay pocos algoritmos que valen más que el algoritmo que tiene el de Google, autoplay. el de YouTube.
El algoritmo de Uber vale mucho también. Sí, pero el de YouTube vale mucho más. Pero vale demasiado más porque atrapa a las personas ahí. Y eso lo limita. Y volviendo al tema del debate, pues los polariza. Eso es un cliché, ya están formando un cliché. Ya todos se saben estas palabras hip, que es el filter bubble y las polarizaciones de los debates. Pero en realidad son un problema y no hemos encontrado la solución.